Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:33 arranca La Máquina de Pensar. 34 dice la radio acá, el reloj de la radio, arranca La Máquina de Pensar. Obviamente ustedes lo saben por qué. Hubo una cadena donde el presidente Tabaré Vázquez hizo ese discurso, esa conferencia. Amigos, estamos en esta semana dedicado a Alfredo Zitarrosa. Obviamente va a haber mucho menos programas hoy. Vamos a hablar con Daniel Drexler, va a estar aquí para hablar de Tres Tiempos, un libro escrito por este cantautor, un libro largo, es un libro pequeño, digamos, del tamaño de un CD, y son como, 60 páginas, es decir, no es el clásico librillo que acompaña a un DVD, sino que tiene una contundencia, tiene un peso específico, el libro escrito por Daniel Drexler, que básicamente habla de una crisis creativa, una crisis existencial en torno a la creación de el disco vacío. Ahora, amigos, vamos a escuchar, si se quieren. Bueno, ustedes ya lo saben, Daniel Drexler, este libro está diseñado por Alejandro Sequeira, lo digo porque tiene un diseño exquisito y tiene un bonus track, tiene un DVD. Vamos a escuchar ahora, si les parece, un tema que se llama precisamente Vacío, y el libro se desarrolla en tres etapas, en 3 capítulos. El primer capítulo se llama específicamente, Tiempo 1, el vacío. Ahora vamos a escucharlo. Centro, ni fuera ni dentro, ni punto de inicio. Ninguna secuencia en el tiempo, ni tiempo propicio. No hay duda, razón, ni mesura, ni cura, ni vicio. Tan solo no hay. No hay norte ni rumbo que importe, ni luz de salida. No hay cielo, ni miedo, ni freno, ni causa perdida. No brilla la luz del deseo, no duele la herida. Tan solo no hay. Donde el viento no silba, no hay guerra, ni tierra, ni paz. Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba, ni siquiera silencio hay. Que teje la aguja parece continuo. El hueco que deja la trama lo llena el vacío. La trama de nuestra memoria contiene el olvido, contiene lo que no hay. No hay copa que pueda llenarse si no se vacía. No hay cosa que pueda encontrarse si no está perdida. El hueco que llena el vacío genera la vida, genera lo que hay. Donde hay luz, donde hay sola,
cada que piso se orienta en un solo sentido. Avanza sin prisa y sin pausa, camino al olvido. Por fin todo siempre regresa a su punto de inicio. Regresa a donde no hay. No hay nada mejor que una siesta a la orilla del río. No hay nada más dulce que el fuego si afuera hace frío. Centrar la atención en el eco de cada latido. Es todo lo que hay. Donde no hay luz, donde solo el viento nos silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba. Ni siquiera silencio hay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Digo que el horizonte es solo una bella ilusión. Digo que el horizonte es solo una bella ilusión. Nada de lo que digo tiene arraigo ni pasión. Sé que no digo nada si no te lo digo a vos. Sé que no digo nada si no te lo digo a vos. Cierto que la alegría es una fugaz emoción. Cierto que la alegría es una fugaz emoción. Cuando amanece el día, siento tanta confusión. Bueno, Digo, ¿no? Digo, ese es el tema este que estamos escuchando. Daniel Drexler, bienvenido aquí a La Máquina de Pensar. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, muy contento de estar acá. Daniel Drexler, la idea es hablar 15 minutos que nos quedan de 3 tiempos, así que tenemos que hablar en 3 tiempos. Estábamos escuchando este tema que está dentro del DVD de este libro, porque es un libro que decís que acompaña el DVD. Yo en la previa decía que puede ser un DVD que acompaña un libro también, ¿no? Porque te quedó un libro largo, ¿no? Sí, fue un proceso también que me sorprendió un poco a mí, porque originalmente iba a ser claramente un texto corto que iba a acompañar un DVD. Claro, como esos pequeños librillos que acompañan, digamos, el escritor, digo, el músico, bueno, dice alguna. Pero aquí lo que hiciste vos fue una especie de registro de toda una crisis tuya, existencial, creativa, que se generó a partir de Vacío. Sí, como que antes de Vacío. Cuando empecé a escribir, al principio no entendía muy bien qué era lo que estaba haciendo. En realidad, Ariel Hassan, que es el director de Encuentros en el Estudio en Buenos Aires, es un amigo muy querido y hace tiempo que me estaba queriendo convencer de que yo escribiera un libro. Entonces yo vine con esta idea de grabar un DVD y él me dijo, bueno, yo te grabo el DVD pero vos escribime el libro. O sea que en cierta medida fue como una especie de desafío de Ariel al que tuve que responder. Y cuando empecé a escribir, mi intención era un poquito cumplir con Ariel y punto, ¿no? Y para mi sorpresa, bueno, me cautivó mucho el proceso, ¿no? El silencio, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a trabajar con sonido, en este caso el sonido del silencio, no las palabras rebotando dentro de la cabeza. Incluso parte, digamos, por lo menos en el primer capítulo, son 3 tiempos, está dividido en 3 tiempos. El primer capítulo,
parte precisamente del vacío, ¿no? De la necesidad de silencio, de vacío, y ahí nos enteramos de muchas cosas, por lo menos yo, de la física cuántica, por ejemplo, que tampoco sabía, ¿no? Tenés una prima ahí que te mandó un mail que lo lees en los, en los recitales, donde entre otras cosas dice que, bueno, que se supone que en el universo hay el 74% de la energía sale del vacío, una cosa... Sí. Y el 24% era de una materia oscura que no se sabe, y el 4%, y el 4% es todo lo que existe, ¿no? Y después yo porque me quedé pensando, y hay un 1 que no se sabe qué. No, es que totalmente... cuando empecé a escribir me di cuenta que en realidad lo que estaba tratando de hacer era de hablar de ese 90% del iceberg que está bajo el agua, que es lo que no se ve, ¿no? Lo que uno consigue ver de un músico, de un escritor, de un pintor, en realidad es como el 10% que asoma fuera del agua, y hay un 90% que es responsable de que ese 10% tome la apariencia que tiene. Entonces empezar a contar qué era lo que había ahí abajo del agua, al final me di cuenta que lo que estaba haciendo era hacer una especie de relato de lo que había pasado en mi vida en los últimos 20 años, 25 años. Y en definitiva terminó siendo un libro que creo que tiene una gran dosis de autobiografía, ¿no? Sí, bueno, yo te decía que tiene la fuerza de aquel que cuenta su vida, ¿no? Por ejemplo, acá vas metiendo no solamente física cuántica, sino taoísmo, y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención de Lao Tse: el Tao que se puede nombrar con palabras no es el verdadero Tao. Está genial, ¿no? Es lo inefable, lo que no se puede expresar con palabras. Fíjate el impacto que tuvo en mi cabeza leer esa frase cuando yo venía de un ambiente absolutamente racional. O sea, mi casa, mi historia también como estudiante y todo estaba absolutamente centrada en la confianza ciega en el poder de la razón, ¿no? Y en la capacidad de poder que tiene el ser humano de dominar las cosas, dominar la naturaleza, y de golpe, bueno, encontrarme con un pensador milenario diciendo que en realidad la razón tiene una versión bastante distorsionada de la realidad y que el verdadero conocimiento no se hace a través de la razón. Eso fue sí, o por ejemplo en otro momento, ahora estoy diciéndolo de memoria, pero dice algo así como que la puerta, lo importante de la puerta es lo que está el vacío, ¿no? O sea, de una ventana, y sí, te pones a pensar y es así, digamos, la importancia de la puerta no está, ¿no? Está en que pueda comunicar. Sí, o por ejemplo esta frase, dice, frases que Daniel Dressler extrae de otros libros, dice: el grado de complejidad de una obra de arte es equiparable al frágil equilibrio que hay entre la expansión y contracción de la materia que hace posible el universo. Es esto de decir, bueno, yo lo subrayé, lo lees de nuevo, lo lees de nuevo. A ver, yo le pido perdón al lector, ¿no? Yo todo el tiempo que estaba escribiendo tenía la sensación de que me estaba yendo al carajo. No, está todo muy hilvanado, no. Estamos siguiendo una línea aquí, sí, ¿no? fue, pero en realidad mi temor permanente era que pasara eso, ¿no? Que alguna curva desbarrancara, porque en realidad me di cuenta que las canciones, muchas de las canciones, cuando las escribí, habían surgido alguna necesidad, como por ejemplo de expresar qué quería decir esa frase, ¿no? Y después me olvidé, después la canción se transformó en una canción nomás, claro, ¿no? Y cuando empecé de vuelta a hacer el proceso inverso y acordarme por qué había escrito sobre el vacío, por qué había escrito sobre la incertidumbre o sobre el mar abierto, bueno, surgió la necesidad de escribir un libro. Y hoy en día para mí este proyecto es un libro, ¿no? Yo ya no le digo el DVD, le digo el libro. El libro de 3 tiempos que viene acompañado de un DVD, ¿no? Y está una cosa que no suele suceder, me parece, es que un creador intente también, ahí está un poco tu lado racionalista, ¿no? Digamos, el lado médico también, de tratar de ver de dónde salió esto, ¿no? Porque en realidad las creaciones surgen a veces de detonantes o cosas así que después se desaparecen, ¿no? O sea, lo que yo te decía, digamos, es como una obra, ¿no? El encofrado, pero después se sacan las maderas y claro, eso nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda del encofrado. Bueno, yo en cierta medida lo que tuve que hacer, y usando un poquito esa metáfora tan linda que acabo de usar, fue acordarme cuál era el encofrado de estas canciones, claro, ¿no? Claro. Y qué era lo que había atrás de eso, y al final me di cuenta que estaba hablando de lo que había pasado justamente en los 5 o 6 años que estuvieron alrededor de Vacío, los 5 o 6 años que estuvieron alrededor de Micromundo, y los 5 o 6 años que estuvieron alrededor de Mar Abierto, ¿no? Que cada uno de esos discos fue una etapa de mi vida, cada uno tuvo un eje conceptual que estaba relacionado con las cosas que me estaban pasando en ese momento, ¿no? Dice tu prima en ese mail que yo decía, dice, por ejemplo, según estas observaciones, la energía del vacío constituye más del 74% de la energía de nuestro universo. Después hay un 20% más o menos de materia oscura, que no sabemos qué es, y hay un 4% de nosotros, ¿no? Es gracioso porque, digamos, empezás hablando de cosas muy personales tuyas, de crisis, de lo que te cuesta decidir, ¿no? De características personales tuyas, cómo tomas las decisiones.
algo que nos pasa a todos, digamos, todo lo que hemos vivido un poco, digamos, llega un momento de las crisis que donde hay que decidir y uno siempre está el riesgo, ¿no? Siempre pasamos de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Y lo desconocido da un poco de chucho, ¿no? Siempre, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? El miedo que tenemos al vacío, ¿no? Que en realidad cuando uno logra pasar por una situación de vacío en la vida, ¿no? La sensación después es muy liberadora. Uh-huh. Yo venía llevando una vida muy, muy, muy compleja, muy intrincada, con muchos conflictos entre mi vocación de médico y la vocación de músico, y mucha dificultad para llevar todo eso adelante, ¿no? Uh-huh. Y en el momento en que quedé en situación de vacío, que fue desencadenado por una crisis de pareja, ¿no? Sí, como la que puede tener cualquiera en la vida, pero en mi caso eso fue como un detonante, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, digo, estás hablando de una experiencia súper personal, digo, porque este es el comienzo del libro, una experiencia súper personal, pero yo lo leía y digo, esto es súper uruguayo, ¿no? Es súper uruguayo, ¿no? El tema de la seguridad laboral versus, ¿no? Digamos, él está hablando cómo solucionó esa crisis que es hasta generacional, te diría, ¿no? Sí, sí. No, aparte a mí esa separación de pareja coincidió con el momento en que yo estaba terminando el posgrado de otorrino, ¿no? Que de hecho nunca me llegué a recibir de otorrino porque decidí no dar la prueba, creo que en un acto de lucidez, mirándolo a la distancia, porque en ese momento, si hubiera dado la prueba, me hubiera dedicado frontalmente a la profesión de otorrino, claro, y claro. Yo no quería ser otorrino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todas esas cosas se dieron juntas, fue como una especie de castillo de naipes que se derrumbó. Y para mi sorpresa, cuando me encontré en situación de vacío, ¿no? Empecé a caminar con un perro por la Rambla. Y después de una etapa inicial que fue muy, así, de mucho miedo, ¿no? Uh-huh. Cuando pasaron, hace un mes y medio, me empecé a sentir increíblemente bien, ¿no? Uh-huh. Un poco también la idea de que, digamos, ese miedo que tenemos al vacío, que en la realidad después no existe, digamos, ¿no? No, o sea, totalmente. No es que nos caemos, digamos, estoy pensando en la seguridad laboral, que muchas veces tenemos los uruguayos, ¿no? Que se hacen algo y parece que caes al vacío. Y no existe el vacío, digamos, ¿no? Ahí está la sociedad. No, totalmente. Y los uruguayos en particular somos muy, muy temerosos a los cambios, ¿no? Uh-huh. Tenemos una visión del mundo muy desconfiada. Uh-huh. Estamos hablando justamente de eso antes de arrancar con la nota, ¿no? De la diferencia que tiene, por ejemplo, la forma de ver la vida y la forma de proyectarse a los cambios. Una persona que vive en Río Grande do Sur, los gauchos son muy parecidos a nosotros, uh-huh. ¿no? Pero están insertos en una sociedad de 200 millones de personas, uh-huh. donde las posibilidades que uno tiene son infinitas, ¿no? Entonces la gente vive la vida de una forma mucho más dinámica. Uh-huh. Es muy normal estar con un amigo gaullo y encontrártelo al mes siguiente y decirte, me fui a vivir a San Pablo, ¿no? Fui a vivir a San Pablo. Tomé un avión, me mudé 2000 kilómetros hacia el norte, uh-huh. y me instalé ahí. Mira, me fui a vivir a Recife. O dejé este trabajo, obviamente, y aparte no solo te mudas de casas y de ciudad, sino que... Ese trabajo no me gustaba y lo cambié por otro, ¿no? Claro, claro. Acá nosotros somos muy, muy conservadores. Esa cuestión, ¿no? Aparte del sufrimiento, la resiliencia uruguaya, ¿no? Digamos, no quiero seguir este trabajo, pero aguanto, porque si no, el miedo al vacío. Dos cosas, porque nos quedan 3 minutos, Daniel Dressler. Una cosa de las que digo, no podemos hablar de tu libro, porque realmente yo subrayé varias cosas, pero aquí decís que los niños que están naciendo en este momento probablemente vivan hasta los 120 años. Uh-huh. Eso me llamó la atención. Sí. Porque yo no soy consciente de eso. Y obviamente yo tuve un fenómeno en tiempo real muy raro, ¿no? De que empecé a trabajar en el consultorio médico a los 25 años y trabajaba con pacientes que tenían problemas de rehabilitación auditiva, y era muy difícil en ese momento encontrar pacientes que tuvieran más de 90 años. Uh-huh. Y en los últimos años me he cruzado con muchos pacientes de más de 100. O sea, en tiempo real, en los últimos años entramos como una fase exponencial del aumento de la expectativa de vida. Y en la Edad Media la expectativa de vida del Homo sapiens estaba en el entorno de los 35, 40 años, y hoy en día ya en las sociedades más avanzadas desde el punto de vista sanitario, como son Japón o Israel o Alemania, las mujeres ya están por arriba de los 90 años, ¿no? Y esa proyección está hecha ya, ¿no? Sí, va a seguir, y se sabe que los niños que están naciendo hoy probablemente andan en un entorno de 100, 120 años. Otra frase que mencionás aquí, de Santiago Ramón y Cajal, dicha hace 100 años,
todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y vos agregás ahí que Ramón y Cajal lo pensaba en los niños, ¿no? Y que ahora se puede ser, digamos, está probado orgánicamente que se puede seguir esculpiendo uno el cerebro de uno, ¿no? Lo puede esculpir o lo puede escupir, ¿no? Sí, Según cómo se maneje, pero Pero la idea de... digamos, pero la neuroplasticidad, ¿no? La capacidad que tenemos de seguir aprendiendo y adaptándonos al medio y de tener conductas adaptativas, se sabe hoy en día que está vigente, obviamente no con la misma intensidad, pero hasta el último momento de la vida. O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar sus paradigmas de funcionamiento hasta en los últimos instantes en que estamos vivos. Entonces eso es una cosa que es bien interesante, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver, por un lado estamos esto que es orgánico, con lo otro que es más filosófico, que lo planteas vos, de que en la medida en que uno se haga a una idea, ¿no? Amplíe su cerebro, su mente, ¿no? O sea, por ejemplo, incorpora un país, o a Brasil, o un espacio, se te amplían los horizontes también. Esto puede parecer muy poético, pero digamos, como que también hay una base... Es que lo poético y lo científico, a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg, no van en contra, han quedado bastante de la mano, y esa es una buena noticia. Yo creo que en particular para los uruguayos es importante pensar en eso último, ¿no? En nuestra capacidad de concebir el mundo de una forma diferente. Creo que los montevideanos estamos muy acostumbrados a mirar de una forma obsesiva hacia Buenos Aires. Sí, solamente asomarse al balcón a ver qué hay en Buenos Aires, y lo que hay en Buenos Aires, legitimarlo y ya está. Y sin embargo tenemos la enorme alegría de tener a Buenos Aires cerca, que es, Argentina es una de las grandes potencias culturales del mundo, pero tenemos otra enorme potencia cultural y futbolística hacia el otro lado, ¿no? Y en nuestra capacidad de entender que somos una encrucijada entre esos dos mundos, y en nuestra capacidad de dialogar con esos dos mundos y de aproximar a esos dos mundos entre sí, creo que tenemos muchísimo para ganar. Y bueno, creo que de eso hablo en el último capítulo, que es el templadismo, ¿no? Y para terminar, una cosa que nosotros estamos dedicándole esta semana, a Alfredo Zitarrosa, me llevé la alegría, para mí fue una alegría ver que en tu libro lo mencionás. Digo porque no es frecuente que un músico mencione a otro, digamos, no es lo más. Y planteás precisamente de Zitarrosa, planteás esa mirada amplia, ¿no? De incorporar zambas, incorporar otros géneros. Es que él fue muy criticado en su época, incluso justo en este libro que tenés acá arriba, está contado cómo fue criticado Zitarrosa en su momento por tocar géneros que no eran típicos de ese cancionero uruguayo que se estaba tratando de levantar en esa época, una actitud maravillosa, ¿no? Que tuvieron tanto Lena como Osiris Castillo, Amalia la Vega, en fin, toda esa generación fundacional. Y cuando Zitarrosa empezó a cantar zambas, como que lo miraban raro, ¿no? Y él levantó ese estandarte, ¿no? Y para mí es muy importante tener una actitud de regionalismo abierto. Él lo dice aquí en este libro, Alfredo Zitarrosa, la biografía, dice que en un momento que sus primeras canciones fueron zamba, ¿no? Oigo tu voz, ¿no? Esa la de Encontrándote, ¿no? Fue una zamba, y él la imaginó, cantaba por los chachaleros, pero claro, tenía el sonido Zitarrosa. Y ayer nos decía Jamil Nazabay, que terminó Cosas que tiene la vida, ¿no? Los chachaleros haciendo un disco y poniendo ese título de esa zamba, ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, ¿no? La mezcla, ¿no? No, con esa cosa tan linda que tiene la cultura, esa capacidad que tiene de saltarse olímpicamente la frontera, ¿no? Daniel Dresler, se terminó el tiempo. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Está presentado 3 tiempos. Muchas gracias. Es un placer. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana seguimos a partir de las 20 horas. Vamos a hablar con Cristian Cari y vamos a hablar también con Carlos Bouza en torno a Alfredo Zitarrosa. Que lo pasen muy, pero muy bien.